Doctor Carrasco, una consulta, aunque saliendo un poco del tema de cáncer. En un paciente posoperado cardíaco en donde tenemos que iniciar anticoagulación y que per se es un paciente con alto riesgo de sangrado, ¿iniciaría la anticoagulación profiláctica con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular? Gracias. Permanentemente nos hace esa pregunta el doctor Talledo en el angloamericano, ¿no? Y hay varios factores. Realmente hemos usado de los dos, ¿no? Y los puntos son: los pacientes tienen comorbilidades, valoramos función renal, valoramos plaquetopenia, valoramos el estado protrombótico que puede tener el paciente. Y en esa situación, sé que no es quizás lo que sean en otros centros, pedimos un tromboelastograma post y ahí tomamos una buena decisión. Si tengo un buen tromboelastograma, puedo usar la enoxaparina convencional, sin duda, ¿no? Si en caso el paciente veo que tiene injuria renal aguda o está con plaquetopenia por los procesos propios de la circulación extracorpórea, puedo utilizar la heparina no fraccionada, 2.500 cada 12. Gracias. Tenemos una pregunta por Zoom. Para el doctor Carrasco, dice, en sus casos, aparte de los factores de riesgo cardiovascular y cáncer, ¿qué tan frecuente encontró estado protrombótico como proteína C, S y antitrombina 3? Bueno, le agradezco la pregunta a la persona que la haya hecho. Tenemos una base de datos más o menos de 1.200 pacientes que hemos estado investigando trombofilias. Como les mencioné, el hematólogo permanentemente las primeras semanas busca la causa. Y sí hemos encontrado en nuestra población datos interesantes. Por ejemplo, proteína C es bien bajita, probablemente menos del 1%, deficiencia de proteína C. Deficiencia de proteína S es muy variable. Hay hasta un 10% de deficiencia, pero cuando haces la contraprueba está normal. Salvo que hagas una prueba molecular del receptor de proteína S, te sirve como dato relevante. Pero hay otros marcadores de trombofilia que sí son más importantes y más prevalentes. Una de ellas es el PAI, inhibidor del activador del plasminógeno, que es la contravía, es la vía que se supone debe controlar el estatus del crecimiento del trombo. Ahí hemos encontrado una población casi de 30% que tienen homocigosia y pues tienen riesgo de trombosis, ¿no? También factor 5 Leiden lo hemos encontrado en el 10% de la población estudiada. Eso no es exclusivo de la población europea, la tenemos. Y tenemos apellidos mapeados acá en el país que sabemos que tienen la herencia, ¿no? Y por ahí va. Protrombina hemos encontrado 6%. Metalotetraidrofolato reductasa es abundante, casi el 70% de la población y probablemente no sea uno de los marcadores más relevantes. Homocisteína lo tenemos en 6%. Y existen unos nuevos marcadores que sí son interesantes mencionar, como el ABO, factor 12, factor 13, que sí tienen una relevancia importante. Entonces, para la pregunta, el C es muy bajito, el S suele ser alto, pero cuando haces la contraprueba, te das cuenta de que eso pasa en gestantes. Le haces un S, sale en 30. Uy, doctor, ¿tiene trombofilia? No tiene trombofilia. Hazle un nuevo examen en el puerperio y está en 80%. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, las causas son otras. Y precisamente en ese de buscar las otras causas puedes encontrar otros mecanismos de trombofilia. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Doctor, una pregunta. Una condición bastante típica acá de nuestro país, la eritrocitosis por altura. Pacientes que quizás por las guías, los sitios donde se hace, no se estudia este problema por no tener tanta población como si la tenemos acá. ¿Alguna medida? Yo sé que no está en las guías que se pueda hacer. Se recomienda algunas veces la sangría de estos pacientes. ¿Algún tratamiento profiláctico que se ha planteado, antiagregante, anticoagulante? Estoy hablando de pacientes de bajo riesgo, o sea, independientemente, solamente por esta condición. Y una segunda pregunta, pacientes con bloqueos hormonales, sobre todo con cáncer de próstata, bastante comunes también. Ejemplo, fármaco bicalutamida.
y riesgo de trombosis en estos pacientes, independientemente de su chatbot. Muchas gracias. Bien, en Lima 16.5 para arriba es un riesgo. 16.5 para arriba es un riesgo de enfermedad tromboembólica, de ACV, eso lo hemos visto hace muchos años. Y ahí hay 3 recomendaciones básicas, ¿no? Tomar 2 a 3 litros de agua, una aspirina y en el caso concreto disminuir el consumo de hierro. Porque estos pacientes por lo general tienen una sobrecarga de hierro. Entonces acá le mandamos una dieta ferropriva, le mandamos el líquido, agua libre, 2 a 3 litros y aspirina. Ese es un elemento importante. Y sobre 19 si ya pensamos en una sangría. Pero antes de la sangría comenzamos a evaluar otras causas, ¿no? Y hemos encontrado cosas interesantes, ¿no? Testosterona elevada produce poliglobulia. Eritropoyetina elevada te produce el poliglobulia. Entonces, 2 elementos que comenzamos a estudiar con regularidad previa a la sangría. Sobre su pregunta de fármacos en el contexto de cáncer, el top no están esos medicamentos que usted me dice, no están. Realmente, probablemente el riesgo es menor. El top está por la inmunoterapia, está por los inmunomoduladores. Hemos tenido por lenalidomida, talidomida, tromboembolia pulmonar masiva y hemos perdido pacientes por estos medicamentos. Entonces los tenemos que valorar más. En el contexto de cáncer de próstata, no hemos tenido que tenga memoria, mayor relevancia con estos medicamentos. Muy bien. Sí, doctor Gómez. Por favor, doctor Kawi. Muchas gracias y felicitaciones a los ponentes por las visiones tan didácticas. Antonio, una pregunta dirigida básicamente a ti. En tu charla no te escuchaba hablar mucho sobre el dímero D. Bueno, no te escuchaba hablar sobre el dímero D. ¿Le das algún valor a este tipo de marcador para seguimiento o para decidir en qué momento vas a suspender la terapia anticoagulante en un paciente con cáncer? Es decir, estamos hablando de un paciente con cáncer que ha recibido terapia, que a lo mejor ya logró remisión completa de su enfermedad, logró la remisión de la trombosis y no tiene un estado trombofílico. Entonces, ahí viene la duda, ¿cuánto tiempo lo vas a mantener? ¿Son 3 meses, 6 meses? ¿Vas a hacer extensión del tratamiento? Y en este caso, ¿el dímero D te podría ayudar a tomar decisiones en este sentido? ¿Cómo está, Fernando? Un gusto. Somos compañeros de muchos años del Hospital Rebagliati. Sí, el dímero D es un biomarcador que hemos usado por décadas, pero ninguna de las guías como que te la recomiendo hoy por hoy. Y honestamente, cada vez estoy menos proclive a usarlo. No me ayuda, en ocasiones te atormenta porque resulta un valor positivo tan alto que no tienes clínica de nada, o al revés, tienes un valor negativo y el paciente está con trombosis. Entonces, la trombosis tumoral, por ejemplo. Entonces, no le tenemos un elemento importante, honestamente, ni para monitoreo. Probablemente te sirven en las primeras semanas para un seguimiento y pues nada más, pero para un monitoreo posterior no. E inclusive si yo tomo una decisión de una terapia prolongada es básicamente por el estadio de la enfermedad. Fíjate tú, ¿no? Hay algunas enfermedades que no estamos controlando y solamente las estamos reduciendo y la mantenemos ahí. Hoy por hoy, esa es la estrategia en cáncer. Antes era llevar la remisión y lo mantenías en remisión, ahora no. Hay muchas neoplasias que se mantienen estables, están ahí con enfermedad tumoral persistente, pero no te permite mayor sobrevida. Y eso basta y sobra para originar eventos tromboembólicos. Entonces, cuando uno tiene enfermedad persistente, recaídas, medicamentos y varias líneas de terapia, existen mecanismos no inflamatorios como los mencionados al inicio, pues que sí te pueden originar eventos trombóticos adicionales y la estadística es clara, ¿no? Es hacia arriba. Entonces, yo suelo usar en mi práctica una valoración prolongada en la mayor parte de los pacientes y no utilizo el monitoreo de dímero D frecuentemente. Lo que procuro es indagar cuál es el estadio de la enfermedad, probablemente más información te da un biomarcador tumoral que el dímero D, ¿no? Porque eso es importante, saber cómo está el tumor. Y eventualmente saber que los pacientes
Obviamente no van a estar permanentemente con enoxaparina. Cuando ya hay cierto nivel y bajo riesgo de sangrado, puedo pasarlo un DOAC y generalmente lo mantengo ahí. Y el que más uso es Apixaban. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Yo solo quería, ya para terminar, hacer un hincapié, doctora Otiniano mencionó un estudio que le relacionaba el inicio de anticoagulación con el hallazgo de cáncer. ¿Es esto algo incidental? Es decir, yo inicio anticoagulación y el paciente sangra rápidamente, un sangrado intestinal, ¿debo investigar cáncer? Sí. Sí, es un seguimiento que se hizo una cohorte de pacientes adultos mayores, básicamente mayores de 65 años, en los cuales el paciente estaba siendo anticoagulado por fibrilación auricular y presentaba sangrados en los sistemas genitourinario, gastrointestinal y respiratorio, sobre todo. A todos estos pacientes se les hacía un seguimiento por 2 años. Y en estos grupos de estas patologías sí se asoció con un cáncer nuevo que se halló, con más o menos una relación de 4. Hay que prestar mucha atención a aquel paciente, sobre todo adultos mayores, que están recibiendo anticoagulación y sangran sin un antecedente previo de una patología gastrointestinal o genitourinaria. Muy bien. Bueno, en aras del tiempo, yo quiero agradecer especialmente a los ponentes, la doctora Ochoa, la doctora Otiniano, el doctor Carrasco, por sus excelentes presentaciones y agradecerles también por participar de esta charla sobre anticoagulación en trombosis venosa profunda. Muchas gracias a todos y continuamos posterior de break. Hasta luego.